Buenos días a todos y todas. Bienvenidos al ciclo de seminarios que sabemos sobre el cambio climático en México. Este módulo es el 33 y se llama Investigación sobre Cambio Climático en México, Centro de Investigación en Biodiversidad, Alimentación y Cambio Climático desde la UAP. En esta ocasión nos presenta la doctora Zaira Ramírez Apud Lómez del Centro de Investigación en Biodiversidad, Alimentación y Cambio Climático de la UAP. Su tema es Ecocidio en México, una revisión del marco jurídico. Me voy a permitir leer su semblanza. Ella se llama Zaira Ramírez Apud López, es profesora investigadora del Centro de Investigaciones en Biodiversidad, Alimentación y Cambio Climático del Instituto de Ciencias. Es licenciada en Biología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene una maestría en manejo de ecosistemas por la Universidad Autónoma de Baja California en colaboración con el CICESE y la Universidad Estatal de San Diego, California. Tiene un doctorado en Educación para las Ciencias, Ingenierías y Tecnologías por la Universidad de Américas Puebla y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es miembro del Sistema de Investigadores e Investigadoras del Estado de Puebla, integrante del Patrón de Investigadores de la UAP, integrante de redes temáticas del CONACYT sobre tecnología educativa y patrimonio biocultural. También es miembro de la Red Iberoamericana para el Logro de las ODS en España. Autora en publicaciones indexadas y arbitradas, así como capítulos de libros editados por Springer, Anuyes y Concitec. Muchas gracias, doctora. Es un honor tenerla por acá. Adelante, por favor. Muchas gracias. Gracias a todos. De verdad aprecio que nos regalen estos minutos. Voy a compartir mi presentación para que podamos comenzar. Y bueno, ya me indican de favor mm, si está visible ya la presentación. Ya se ve, doctora. Sí, Adelante. ok. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a hacer esta pequeña revisión y quiero decirles, quiero platicarles un poco que esto sale pues de una inquietud que me surgió en algún momento en donde yo escuchaba que se hablaba de ecocidios, que había sucedido un ecocidio, que se estaba llevando a cabo un ecocidio. Entonces yo decía, bueno, de alguna manera cuando uno escucha este tipo de reportes, los lees, empiezas a preguntarte qué es lo que pasa y en quién debe recaer esta responsabilidad, o sea, de hablar de un ecocidio, ¿no? Y bueno, vamos a ver un poco qué pasa en nuestro país y vamos a hacer el comparativo con lo que pasa en otros países. ¿No? Entonces, no me voy a detener mucho porque evidentemente lo sabemos que cuando hablamos de cambio climático tiene que ver o está íntimamente relacionado con toda la actividad que estamos llevando a cabo, ¿no? Esto es lo que está potencializando el hecho de que los gases de efecto invernadero no puedan absorberse por la atmósfera, se esté calentando el planeta. Esta es una imagen real para todos los que no conocen Puebla, del río Atoyac, ¿no? Y esta fue una denuncia, no recuerdo a la altura, a qué altura del río está, pero bueno, mandaron las imágenes en donde decía, esto es lo que tenemos hoy en el río Atoyac, uno de los más contaminados que ustedes saben del país, y que bueno, que ahora, afortunadamente, después de mucho tiempo, es tema de conversación en la agenda federal. Bueno, y todo esto que nosotros hemos contribuido en gran medida para tener, digamos, el panorama climático que ahora tenemos. Estas que son imágenes, pues ya muy vistas, ¿no? Que nos regaló la NASA y que en algún momento, bueno, pues nos hacen también pensar toda la transformación que estamos haciendo en menos de, ¿qué les gusta? 20 años, que, que, que tienen de diferencia las imágenes. Entonces, no voy a hablar tampoco de las proyecciones que tiene el panel intergubernamental, porque estas quedaron pues fuertemente superadas en el nuevo reporte que saca el panel intergubernamental de cambio climático
respecto a los escenarios climáticos que él manejaba. Entonces, todo esto son cosas que creo nos hemos topado en algún momento, los hemos revisado y bueno, entonces ya les decía que les platicaba que en algún momento yo decía, bueno, si está todo este panorama climático eh, con esos cambios tan fuertes, si se están hablando de que por algunas actividades que se realizan se están cometiendo ecocidios, entonces yo decía, bueno, ¿a quién le toca? ¿Por qué la autoridad no está haciendo algo? ¿No? O sea, realmente se está cometiendo un ecocidio y bueno, pues voy a bajar aquí ajá. Y miren, les platico qué es lo que me topé. Empecé a indagar, llegaron unas personas de Semarnat a darnos una conferencia sobre otra cosa y yo me acerqué y les dije, bueno, a mí me interesaría empezar a ver cómo ustedes están reportando la cuestión de los ecocidios. Entonces, no sé si pueda acercarme, si ustedes tengan información, así como empezamos todos, ¿no? Empezamos a indagar. Obviamente, pues los encargados de la plática pues, no tenían ni idea, y entonces me dijeron, bueno, pues llame o escriba o a las oficinas y seguramente ahí le darán la información. Bueno, entonces empecé a mandar una serie de correos que ya los van a ver ustedes, el por qué pongo, bueno, ecocidio sí, ecocidio no, y finalmente, pues usted disculpe, ¿no? Entonces empecé a escribir a Semarnat y esta es como la respuesta que me dieron, ¿no? Yo solicité información acerca de los ecocidios que tenían registrados y bueno, la respuesta a la solicitud fue, bueno, creo que lo que usted necesita es más de la competencia de la Profepa, entonces pues le invitamos a que les escriba a la gente de la Profepa y ahí me dieron todos la información. Bueno, escribí a la Profepa y entonces lo que me escribe la Profepa es, no, yo creo que lo que usted necesita es comunicarse con la Semarnat de su estado y seguramente ellos tendrán información acerca de lo que usted nos está requiriendo. Bueno, como vi que ninguno de los dos tenía información, entonces me fui al antiguo IFAI o INAI y bueno, y próximamente ya está en marcha la nueva Secretaría de Transparencia de Información y esto es con lo que me encontré, un ticket de mesa de ayuda en donde me decía que mi solicitud estaba siendo procesada y lleva aproximadamente como unos 6 o 7 años siendo procesada, ¿no? Entonces, no pasó absolutamente nada. Entonces yo decía, bueno, algo está pasando en donde la gente o no puede o no quiere o no tiene la información acerca de los ecocidios. Entonces yo decía, y realmente cuando hablamos de un ecocidio, ¿esto existe ante la ley? Bueno, sí, sí existe ante la ley. Desafortunadamente quien lo plantea, pues es la Corte Penal Internacional en su Estatuto Roma, ¿no? Ellos definen la ley del ecocidio y la definen, como dice aquí, como una pérdida, daño o destrucción del ecosistema de un territorio dado, de tal forma que el disfrute pacífico de los habitantes de este territorio sea o pueda ser gravemente disminuido. Entonces dije, bueno, esto me lleva a que sí existe el ecocidio, o sea, digamos, en acción lo vemos, pero en la legalidad, ¿en dónde está? Entonces, lo que quiso hacer la Corte Penal Internacional, y esto les digo, lo quiso hacer, es darle el estatus al ecocidio de un crimen internacional contra la paz. Ajá. Al mismo nivel que tienen los genocidios, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. Aquí colocó la Corte Penal Internacional al ecocidio. Sin embargo, cuando uno empieza a revisar, nos dimos cuenta, o más bien lo que se encuentra en la literatura, es que debido a presiones económicas de grandes potencias como Canadá, como Estados Unidos, como China, como India, que es una potencia de economía emergente ya bastante considerable, no quisieron o no permitieron que el ecocidio estuviera en este mismo estatus. Entonces, bueno, se quedó como propuesta, pero no pudo declararse dentro de la Corte Internacional
como un crimen contra la paz, ¿no? Con un crimen internacional contra la paz. ¿Cuál es la posición o qué es lo que platica la Corte Penal Internacional acerca de qué tipo de legislación o de ley se lleva a cabo? Bueno, ellos la clasifican en varios tipos y una de ellas es la ley blanda. Esta dice que pues es una ley que se lleva a cabo y lo sabemos a nivel internacional, son estos acuerdos, tratados, este, que se llevan a cabo entre las naciones. El problema aquí que ellos plantean es que eh, se hacen recomendaciones, por lo tanto no se pueden evitar daños graves por esta simple razón de que los acuerdos y los tratados son voluntarios. Entonces lo que hacen son recomendaciones, pero no pueden ejercer, digamos, algún tipo penal o legal para que se cumpla, sino pueden solamente, como los derechos humanos internacionales, no pueden hacer las recomendaciones y los países, bueno, deberían porque están firmando un tratado, pero eso no implica que lo hagan, ¿no? Hay otro tipo de ley que es la que nos menciona, que es a nivel ya de nación de cada uno de los países. Nos menciona, bueno, cada país tiene su legislación. Por lo tanto, digamos que la protección al ambiente está limitado, por decirlo de alguna manera, eh, este, con base en la normatividad que ellos pongan, en las leyes civiles, penales, las normatividades, las legislaciones, ¿sí? Que cada nación ponga. Entonces, también, digamos, tiene su desventaja porque está a consideración de lo que la nación quiera, pueda o necesite, o el alcance que quiera tener con la protección al ambiente. ¿Sí? Otra de las ramas de la legislación, pues es obviamente el derecho civil. Esto es que cualquier persona que se sienta vulnerada o afectada por alguna destrucción de su medio ambiente, entonces pueden interponer una denuncia o una demanda, pero lo que se ha visto o lo que se comprueba con digamos, las denuncias, es que estas personas, ¿no? O estas comunidades a menudo pues son de escasos recursos. Entonces, eso limita mucho a que puedan ganar, al menos en México, las demandas, porque, bueno, se topan o se enfrentan a grandes consorcios, a empresas monopólicas o demasiado grandes, ricas, poderosas, y bueno, pues ellos lo que hacen es que finalmente si se están muy presionados por la autoridad, pues pagan una compensación, ¿no? Pagan unas compensaciones y eso pues ellos lo ven pues como parte del negocio que deben hacer o del fondo perdido que tienen en sus empresas, ¿no? Em, entonces, bueno, existe el derecho penal nacional que también obviamente está en función del país que desarrolle digamos, toda esta legislación. Entonces, ¿cuál es, digamos, pues la característica? Pues es que si el país es un país que no está tan desarrollado, que no tiene entre sus prioridades el cuidado ambiental, bueno, pues digamos que su legislación en cuestión de derecho penal, pues no va a ser tan robusta y va a tener, pues obviamente, menos severidad a la hora de castigar los delitos ambientales o de proteger al medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que nosotros propusimos desde el momento? Porque, bueno, de esto ya publicamos un artículo, bueno, desde el momento en el que propusimos el tema, que lo empezamos a investigar, dijimos, bueno, es que tiene que aparecer en primera instancia el ecocidio, debe considerarse como un crimen internacional, ¿no? Sí, debe de estar considerado. Ay, perdón, quiero quitar, no me deja ver. Entonces decíamos, por eso es que se necesita establecer dentro digamos, apoyar a la Corte Penal Internacional para que el ecocidio se encuentre junto con otros crímenes internacionales, ¿no?
¿Esto es posible? Claro que es posible, porque muchos países han incorporado el ecocidio como tal dentro de su legislación, ¿no? Entonces, miren, tenemos que están dentro de los códigos penales, criminales, y uno que me llama mucho la atención, ¿no? De todo lo que está aquí, está el artículo en donde está y cómo se define, cómo cada código de cada país define lo que es el ecocidio, pero se encuentra dentro de su legislación ya. Entonces, a mí me llamaba mucho la atención y por eso lo puse el Código Penal de Vietnam, porque fíjense ustedes qué interesante, ellos definen dentro de su constitución en el artículo 278 al ecocidio como la destrucción del ambiente natural, ya sea cometido en tiempos de paz o guerra. Ajá, constituye un crimen contra la humanidad. Entonces, es muy interesante porque efectivamente cuando hay tiempos de guerra, digamos que los que se ven con una mayor afectación, pues son justamente los ecosistemas, a los que nadie les presta atención porque pues se está llevando a cabo pues una guerra, ¿no? Entre personas en donde digamos, los ecosistemas pues ahí salen totalmente perjudicados y pues evidentemente no es prioridad. Pero para el Código Penal de Vietnam, sí, ¿no? Se considera ecocidio, ya sea en tiempos de paz o en tiempos de guerra. Entonces, como vemos, hay muchos países que ya lo han incorporado en, dentro de su legislación ambiental. Entonces decíamos, bueno, ¿y en México? Entonces, bueno, ahí empieza nuestra revisión, ¿no? Topándonos con este tipo de encabezados, México, país de ecocidios, ecocidio y crimen ambiental, y así ustedes pueden meter la palabra ecocidio y van a encontrar una cantidad, además de imágenes sumamente fuertes, agresivas, que indignantes. Ujú. Entonces, bueno, decimos, bueno, evidentemente el ecocidio está presente. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues entonces nos dimos a la tarea de hacer una revisión a la Constitución, que pues obviamente es el máximo documento que rige, ¿no? Todo lo de este, nuestra nación. Y bueno, aquí están algunos de los incisos, o más bien los incisos que se relacionan con cuestiones ambientales, ¿no? Todo, y acuérdense que, bueno, todo esto publicado en el Diario Oficial de la Federación, porque, bueno, así funciona cuando se habla de constitución y de leyes y de normativas. Entonces, bueno, lo que vimos al hacer la revisión de toda la constitución es que en ningún momento se menciona la palabra ecocidio, o sea, no existe en la Constitución. Bueno, dijimos a lo mejor esto viene porque quien tiene que dar sanciones, pues es el Código Penal federal o estatal, pero en este caso, pues nos fuimos a la federación porque el ecocidio lo estamos proponiendo como un crimen contra la humanidad, ¿no? Entonces, dentro del Código Penal Federal tenemos solamente se cataloga el delito ambiental, ajá, que es el que viene aquí definido, y tiene 5 capítulos, que aquí están, ¿no? Los 5 capítulos de los que puede hablar el delito ambiental, ¿sí? Entonces, lo que nosotros veíamos era que al momento de hablar de un delito ambiental, si estos se conjugan o se presentan varios delitos ambientales en determinada zona, ¿no? Pues eso se convierte en un ecocidio, pero ante el Código Penal Federal, pues todos tienen que ser sancionados de manera individual y por lo tanto no se vislumbra, ¿no? Ante la ley que exista realmente un ecocidio, sino hay una serie de delitos ambientales que son también penalizados. Y las penalizaciones ya ustedes las podrán ver porque todas van de 6 meses, 9 años, ¿no? O unos 3,000 días de multa. Por eso es que, bueno, las empresas se pueden dar el lujo de pagarlo sin tener que, digamos, para la reparación del daño ambiental, ¿sí? Entonces, lo que veíamos es que en el Código Penal Federal, pues tampoco aparece el ecocidio como tal.
Bueno, por si fuera poco, ¿no? Los 3.000 días de multa, porque evidentemente los empresarios no van a la cárcel, pagan el daño, reparan el daño, pero por si fuera poco, bueno, lo que indica el Código Penal Federal es que cuando la sanción se te otorga o se te multa, pues tú tienes como determinado tiempo y si pagas pronto, pues te reducen a la mitad, ¿no? O sea, su pronto pago y paguen nada más la mitad. Entonces, imagínense nada más la seriedad y la contundencia que tienen los que cometen un delito ambiental, porque no hay un ecocidio en el Código Penal Federal, que si pagan pronto, pues pagan menos. Entonces, ahí vemos pues las prioridades del ambiente y que el Código Penal Federal tampoco hace fuerte las cuestiones contra los delitos ambientales, ¿no? Entonces, pues lo que estábamos viendo es que evidentemente, como ya mencioné, al carecer de una definición o de establecer como tal el ecocidio en el Código Penal Federal, pues no se consideran las implicaciones, se dificultan las sanciones para que obviamente puedan ser más altas y se permita, ¿no? Una mayor protección al ambiente. Entonces, bueno, esto no existe. Ah, posteriormente, pues bajamos un poco, nos fuimos a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Dijimos, bueno, no hay otra ley que esté íntimamente relacionada con el ambiente que no sea la ley GEPA. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a empezar a investigar qué dice la ley GEPA y en qué momento, digamos, hay un cierto rigor para el cuidado del ambiente. Entonces, la LEGEPA por ley, ¿no? Garantiza el cumplimiento y la aplicación, las disposiciones que de ella derivan, así como la imposición de sanciones administrativas y penales que correspondan. Entonces, pues al hacer toda la revisión, pues evidentemente, como ustedes, el quien ha consultado la LEGEPA saben, pues en ninguno de los apartados hace mención al término de ecocidio. Entonces, vayan viendo cómo de manera jurídica también no hay manera de responder ante un ecocidio como tal, que esto es un problema grave que lo voy a mencionar, yo creo que ya por las conclusiones, no hay forma de sancionar el ecocidio con la legislación mexicana, ¿no? Entonces, bueno, hay muchísimos casos emblemáticos y creo que uno de los que más ha eh, dado tela de dónde cortar es este caso Tajamar, ¿no? Del malecón de Tajamar. Y les comento rápido porque es un proyecto que se ha parado, que los ambientalistas han parado, que la comunidad ha parado, que se han amparado ellos y han seguido las construcciones, que les han vuelto a quitar el amparo y paran las construcciones. Entonces, esto ha sido una peleadera y siguen, obviamente por las implicaciones económicas que esto tiene, pues siguen sobre el tema de querer construir todo esto, toda esta obra conocida como el Malecón de Tajamar. Entonces, este, bueno, aquí tenemos también varios apartados, varios titulares en donde decían, cuidado, o sea, pongan atención a lo que se está haciendo y vamos a ver por qué es delicado o por qué se considera que es delicado. Aquí nosotros conseguimos los informes de Fonatur, ¿no? Que es, digamos, quien dio el permiso para que se hiciera todo el proceso del malecón de Tajamar y, digamos, también hubo en respuesta a toda la gente que abiertamente dijo que esto era que estaba cometiendo un ecocidio, Semarnat se ve, junto con la Profepa, se ven obligados a sacar un comunicado en donde quiero que lo revisemos nada más a grandes rasgos, nos indica que no existe un ecocidio como tal. Bueno, vamos a ver. Esta es la zona de Tajamar, esta que está aquí en rojito, que ustedes van a ver, ahí está rodeada por dos zonas Ramsar, ¿sí? O sea, hay dos zonas Ramsar que lejos de buscar en algún momento la continuidad del manglar, lo que hicieron
fue ceder esas tierras, porque ellos decían que eran tierras que ya estaban, digamos, impactadas, ¿no? Tenían un impacto ya fuerte. Lejos de trabajar en la reconstrucción para poder cerrar la zona de manglares, no, lo que hicieron fue venderlo para que se hiciera el corredor de Tajamar. Aquí está. Y la Profepa, entonces, obviamente, pues ante todas las voces que se unieron para decir que se estaba cometiendo un ecocidio, ellos sacan un comunicado, ¿no? Definen lo que es ecocidio, pero en ningún momento dicen de dónde sacan esta definición. O sea, si es algo, porque no está en la Semarnat, no está en la legislación, en el Código Penal, no está en la Constitución, no está en la LEGEPA. Entonces ellos como que dijeron, bueno, ecocidio podemos entenderlo como esto. Y ellos ponen su, digamos, su propia definición de ecocidio que no sabemos de dónde salió, pero está en su informe. Entonces dice, eh, bueno, ya el territorio está muy desgastado, ya tiene, como dice aquí, una devastación ambiental importante, por lo tanto, el desmonte que se hizo del manglar asociado al proyecto del malecón de Tajamar no constituye un ecocidio ni una devastación ambiental. Bueno, hacen un levantamiento de flora y fauna de esta zona de influencia. ¿Qué dicen de la flora? Bueno, pues ya hacen el conteo de las gramíneas, de las leguminosas, todo según la NOM, y sacan en su comunicado que hay 7 especies de flora en ese pedacito que ustedes vieron, 7 especies de flora que se encuentran en la NOM sujetas a protección especial y amenazadas, pero ninguna de ellas está en peligro de extinción. No, o sea, están amenazadas, pero no están en peligro de extinción. Así es que bueno, respecto a la fauna, de las 27 especies que encuentran, dicen ellos que solo 3, porque además así viene en el informe, solo 3 se encuentran en la NOM, ay, perdón, ahí me faltó mi NOM, bajo el estatus de protección especial y amenazadas, pero tampoco ninguna estaba en peligro de extinción. O sea que para Profepa y para Semarnat, que estén en la NOM bajo un estatus de protección especial y amenazadas, digamos, no es relevante porque ninguna está en peligro de extinción. Entonces, a grandes rasgos, este es un resumen de lo que Semarnat y Profepa dice. Dice, no es un área protegida ni un sitio Ramsar, aunque se encuentre entre 2 zonas importantes de manglar, ¿no? Ninguna de las especies está en peligro de extinción, pues solo algunas tenían protección especial, ¿sí? Estos son cuestiones que salen del reporte, ¿no? Se efectúa el programa de rescate de vegetación y traslado de fauna y el manglar estaba muy deteriorado. Entonces, bueno, cuando obviamente la gente que estamos relacionadas al área de la ecología y de la conservación de los ecosistemas, pues sabemos que cuando hay un rescate de vegetación o un traslado, para empezar, ¿qué rescate de vegetación? Si desmontaron el manglar. Pero cuando hay un traslado de fauna, eh, hay que tener mucho cuidado por los patrones digamos, que tienen las mismas especies que se movilizan. Es difícil llevarlas a otro lugar y decir, bueno, ahora te muevo de aquí a acá y haz una nueva vida. O sea, eso es muy difícil en la naturaleza. Entonces, lo que dice Semarnat es que no hubo afectaciones a los habitantes cercanos al territorio, pese a que eran los mismos pobladores los que estaban pidiendo que se parara la obra del malecón, ¿no? Y bueno, otro caso, que este es un caso de verdad emblemático y por eso lo traigo ante ustedes, fue el que sucedió con la minera de Grupo México y la contaminación que se hizo del río Bacanuchi y el río Sonora. Aquí está, este es el río, este es el Bacanuchi, aquí está el Sonora. Ustedes ven aquí todos los puntitos que se empezaron a muestrear porque sabemos de este caso que hubo un derrame, ¿no? En el río y fue el único caso en donde la autoridad declaró este evento como un ecocidio por la cantidad, miren, les voy a pasar rápido, estas son las imágenes,
por la cantidad de imágenes que estuvieron, de animales que murieron, de gente que se vio afectada. Entonces sí lo consideraron un ecocidio e hicieron un fideicomiso. Es el único caso en la historia de México, no sé, hasta donde yo recuerdo, quizá hay algún otro que no lo tengo presente, en donde se declara un ecocidio, aunque no existe en la ley, no sé cómo le hicieron para hacer eso, y se genera un fideicomiso. Este fideicomiso duró más de 9 años y en el último reporte, fue en el 2019, seguían apareciendo metales pesados, sin embargo el fideicomiso había terminado. Y con ello terminó el compromiso, pues obviamente de la minera de Grupo México por la saneación de este río. Entonces, ya lo demás corre por cuenta pues todavía no sabemos de quién. Pero bueno, este fue un caso sumamente emblemático porque sí se sancionó y sí se obligó a la empresa a hacer un fideicomiso para la saneación y obviamente para los servicios médicos de la comunidad. Aquí están los metales, vean ustedes, de aguas subterráneas, un monitoreo, esto se paró 2019, entonces el último monitoreo que tienen registrado, que está, aquí lo van a encontrar en este artículo que está sumamente interesante. Vean ustedes cómo todos los metales siguen apareciendo, muchos de ellos fuera del límite. Ajá. O sea, hay una gran cantidad que lograron controlar, pero hay una cantidad que no. Entonces, esta cantidad sigue apareciendo en el río, en aguas superficiales y en aguas, bueno, subterráneas de este caso y superficiales en este. Entonces, vean ustedes la cantidad de bario, de arsénico, o sea, siguen apareciendo, aquí está zinc, estos metales en el río, pero bueno, digamos que el Grupo México ya cumplió y ya no tiene obligación de hacer más nada por la saneación de este río. Entonces, nuevamente aquí están, estas fueron imágenes que empezaron a circular, es muy fácil encontrarlas y pues evidentemente esto obligó a que tanto Profepa, bueno, más bien Profepa pusiera esta sanción y sí lo catalogara como un ecocidio. Entonces decíamos, bueno, ¿y qué pasa con las ciudades? Aquí yo les presento, si ustedes no son de aquí, la bellísima ciudad de Puebla, bueno, con sus iglesias y el Popocatépetl, impresionante, contaminadito, pero impresionante. ¿Qué pasa con las ciudades? A las ciudades tampoco se les presta atención porque son consideradas a priori como sitios que ya están perturbados. Entonces dicen, bueno, es una ciudad, o sea, debe de haber un impacto. Sí, pero ¿cuál es el impacto? Entonces, nosotros tuvimos aquí la entrada de un, ay, ya se me olvidó cómo se llama, un autobús, ¿no? Que circula por la ciudad de Puebla, y para meter al menos una de estas líneas, que fue la que pasa por donde está nuestra universidad, por donde está Ciudad Universitaria, fue la construcción de la línea 3. Esto fue una cosa que llamó mucho la atención y les voy a comentar porque empezaron a hacer como pequeñas perforaciones, pero nadie sabía, realmente no había información de qué, y al menos en mi caso yo pensé que estaban cambiando la red de agua. Cuando empiezan a alzar los paraderos de la ruta, entonces dije, no, no, a ver, esto es una construcción. Y entonces ya sale el gobernador, ¿no? En ese momento, el presidente, perdón, el presidente municipal a decir, bueno, estamos trabajando para la ruta, perdón, ¿y en qué momento? Cabe mencionar que para todo esto de los manifiestos de impacto ambiental eh, se publican en los edictos, cosa que nadie lee, ¿no? Y entonces uno como sociedad, digamos, las empresas publican para ver si hay algún inconveniente en que se hagan los proyectos en un edicto, y como nadie lo lee, bueno, pues nadie se entera hasta que cumple el tiempo de ley y puede llevarse a cabo el proyecto. Tenía, digamos, toda la secrecía porque era un proyecto de gobierno. Empezaron a talar todos los árboles, una cuestión muy impresionante porque se empezó a manejar, obviamente por la incomodidad de la población, de que estaban haciendo, esto es Ciudad Universitaria, esa es la reja de una de las entradas de Ciudad Universitaria, esto es Boulevard Valsequillo, y vean ustedes la cantidad de árboles
que se tiraron para poder empezar las construcciones de esta línea. Entonces decía el presidente municipal, bueno, no nos preocupemos porque dijo, vamos a cambiar o a trasladar los árboles a otra zona para que no se mueran ni se pierdan. Este es un corte, o sea, esto no puede ya trasladarse a ningún lado. Esto es un corte del árbol. Y en un estudio muy interesante que hice con mis estudiantes también de la UDLA, que bueno, que ellos calcularon la tasa de sobrevivencia de los árboles que podían ser trasladados bajo estas circunstancias y nos resultó un índice de supervivencia de 0.1, ¿sí? Entonces, de todos, quizá los que se iban a llevar o pensaban llevarse, la verdad es que eran árboles que estaban condenados a la muerte, porque son árboles maduros, porque son árboles que ya tienen, digamos, están bien establecidos, no estos que cortaron, pero bien establecidos, y en otro tipo de ecosistemas es difícil que ellos logren la tasa de supervivencia. Y empezó todo esto, porque además estos trabajos se hacían en la noche, se hacían en la noche, ¿no? Entonces, pues obviamente al otro día, pues uno se enteraba de que ya habían avanzado. Entonces, ¿qué fue lo más preocupante de esto? Porque decimos, bueno, debe de haber un estudio. ¿Qué es lo que decía el gobernador en ese momento? Decía, estamos en espera, ¿no? Como dijeron los del Tren Maya, estamos en espera de los manifiestos de impacto ambiental. Sin embargo, por ley, no se puede empezar ningún proyecto si no se tiene aprobado el manifiesto de impacto ambiental. Esto lo dice la LEGEPA, pero algo mucho más delicado que menciona la LEGEPA es que las personas que están habilitadas para hacer los informes de impacto ambiental o los manifiestos de impacto ambiental puede ser cualquier persona que sustente una cédula profesional. Fíjense qué delicado, cualquier persona que sustente una cédula profesional y la responsabilidad respecto al contenido que esta persona firma, pues corresponde a quien lo suscriba, es decir, a quien ponga la firma. Esto lo dice aquí en el artículo 35, en el capítulo 5 de la LGP. Entonces, esto fue una cosa muy impresionante porque aunque nosotros no pudimos verificarlo, porque evidentemente ante la página de transparencia estos documentos no los comparten, ¿no? Sí supimos por alguien ha llegado, pero bueno, esto se los comento ahora sí que en plan como de chisme, ¿no? En alguien ha llegado al proyecto que quien firma es una odontóloga, ¿no? Quien firmó para la ruta 3 fue una odontóloga porque, bueno, sustenta su cédula profesional y ella se hace responsable de que lo que diga el manifiesto es lo que es cierto. Entonces, vean qué endeble, ¿no? Y cuántas lagunas hay en la legislación eh, que no permite realmente dar un, un panorama real de qué es lo que está pasando con las cuestiones ambientales. Ahora, respecto a la Plataforma Nacional de Transparencia, que este es un ejercicio que acabamos de hacer, en temas relacionados a delitos ambientales, porque sabemos que ecocidios no existen, ¿no? Ante la ley. Entonces, en cuestión de delitos ambientales, ¿no? Se recibieron, miren ustedes, 3.556 quejas, de las cuales se dio respuesta a 14. Esto fue de 2016, ya no puse el año, de 2016 a 2024. ¿Sí? 14 quejas tuvieron respuesta de estas solicitudes. Al hacer un filtro, ya no, sí, ya no la puse, pero aquí está, digamos, al poner un filtro en donde quitáramos las cuestiones relacionadas, sí, a medio ambiente, pero en cuestiones de administrativas, de la oficina, de que no les pagaban, todo eso, hicimos como el filtro y tuvimos 2.213 solicitudes que están relacionadas a cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, recursos naturales, sanciones administrativas puestas para empresas, agricultura y desarrollo social, y transparencia y acceso a la información. Esto es
que no dan la información, no existe, o bueno, no existe. Ajá. Entonces, de estas solicitudes, solo 14 en cuántos años fueron resueltas, solo 14. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se pide? Y un ejercicio también interesante que logramos hacer fue revisar, ¿no? Yo me acuerdo que a mí me tocó ir a este país y me llamaba mucho la atención las cosas que ellos estaban haciendo hasta que, bueno, pues me di a la tarea en cuestión ambiental, porque acuérdense que, bueno, Ecuador tiene las Islas Galápagos que, este, tienen un cuidado ambiental impresionante, es una cuestión pues son islas, entonces cuidan mucho lo que entra, lo que sale, no generar basura, cuidar el recurso, capacitarse para que el turista tenga la mejor de las experiencias sin caer en la explotación del ambiente, siempre con el respeto a la naturaleza. Este, y bueno, esto no fue sorpresa porque a la hora de que fuimos a revisar su constitución, Ecuador como tal tiene algo, miren, que ellos ponen aquí, que en su artículo 10, la naturaleza será sujeto a aquellos derechos que le reconozca la constitución. O sea, la naturaleza es un sujeto de derecho y no como en nuestra constitución, que es un objeto digamos, para el bienestar del humano. Ujú. Porque en el artículo cuarto dice que tenemos derecho a un medio ambiente sano, pero nosotros tenemos derecho, la naturaleza no. Entonces, en este tipo de constituciones le otorgan, ¿no?, de personalidad jurídica a la naturaleza y lo ponen como un sujeto de derecho. Es decir, tú atentas contra la naturaleza y como tiene derechos como tal, entonces evidentemente tú tienes que pagar por haber atentado contra los derechos de la naturaleza. Entonces, fue muy interesante conocer la constitución de Ecuador, porque, y muchos países también que están adoptando este buen vivir y todas las cuestiones de Pachamama, que están en Sudamérica, no hemos hecho el ejercicio, pero en muchos, digamos, ya se le otorga esta personalidad jurídica a la naturaleza como sujeto, no como objeto. Ajá. Entonces, bueno, eso es algo que nos falta trabajar en México. Entonces, como parte de las reflexiones que yo les comparto, pues es un poco que la implementación del ecocidio en México debería de existir para todas aquellas actividades que lleven o conlleven a este desastre ecológico y que las repercusiones sean causadas por el hombre, ¿no? Eh, Obviamente tenemos que hablar de una sensibilidad y un respeto que nos falta hacia el cuidado ambiental, y esto pues en conjunción con la cultura de atender la materia jurídica ambiental, porque lo que estamos viendo es que no existe, digamos un, eh, un instrumento jurídico en el cual podamos nosotros aferrarnos para la protección del medio ambiente. Estos son temas que deben de plantearse en las agendas ambientales, pero que hasta el día de hoy no se han presentado. En algún momento nos invitaron para ver si podíamos ir al Senado a hablar de ecocidio, pero pues sí nos enteramos que era parte de como estos paquetes fast track que hacen los senadores, pues cumplieron su cuota y entonces dijeron, bueno, ecocidio, entonces lo dejamos para otro momento. Entonces, es la falta de responsabilidad también de quien está haciendo la legislación, las leyes, de no prestar atención eh, a, a, a incorporar estos temas en las agendas ambientales, ¿sí? Hay que hacer uso de todos los mecanismos jurídicos, normativos, legales, obviamente para que podamos resguardar no solamente al medio ambiente, sino pues obviamente a todo lo que conlleva y las relaciones que tiene el planeta y pues todos los que en él habitamos. Entonces, de ahí, pues que la propuesta que nosotros hicimos sobre eh, agregar o incluir el concepto de ecocidio para la legislación mexicana,
debería de considerarse, pues justo como lo han considerado algunos otros países, pero en este caso nosotros propusimos que cualquier daño ambiental, ¿no? Que quedara como cualquier daño ambiental que afecta a la flora, la fauna y los recursos naturales, entendiendo por ello los atmosféricos e hídricos de un ambiente natural, rural y o urbano, porque bueno, ya lo vimos que en las urbes es donde menos prestan atención de que están sucediendo los ecocidios. Y bueno, pues obviamente estar en la lucha para que este concepto de ecocidio se logre tipificar como un crimen contra la paz, la humanidad y el ambiente, como lo pone la Corte Penal Internacional. Obviamente, pues volvemos a hacer hincapié en el aspecto urbano debido a que también se requiere cuidar y generar espacios y una cultura hacia este cuidado y preservación y protección del ambiente en las ciudades. Hay muchísimas teorías, muchísimos estudios que ya se van hacia las ciudades verdes. Entonces, es increíble que nosotros estemos viendo cómo hacer más cemento, ¿no? Y menos cuestiones que estén relacionados con vivir armoniosamente en una urbe y dentro de un ambiente natural agradable para la gente también. Y bueno, finalmente lo que estamos viendo es que en tanto no se busquen nuevos esquemas de protección ambiental, pues va a ser muy difícil que el ecocidio entre como un crimen contra la humanidad y el ambiente. Este es un tema que nuevamente ponemos, debe incorporarse en las agendas ambientales, no solamente de México, porque bueno, ya vimos que en México como tal no está, sino en un ámbito mundial que nos permita tener también herramientas, mecanismos en donde podamos hacer uso de este derecho y podamos luchar también por el derecho que tiene pues la naturaleza como tal. Y bueno, creo que con eso yo terminaría. Miren, creo que me fue bien en tiempo y pues muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muy interesante su ponencia. Como vemos, todavía le falta mucho en materia jurídica en temas ambientales en nuestro país. Es muy lamentable, llevamos más de 20 años en esto, ¿no? Voy a dar paso a las preguntas. No tenemos mucho tiempo, pero voy a tratar de extenderlo. Dice Gabriela González Zúñiga. Buen día, disculpe, ¿qué es una zona o sitio Ramsar? Ujú. Bueno, contesto rápido. Bueno, las zonas o sitios Ramsar fueron consideradas áreas prioritarias de cuidado ambiental. Es donde principalmente se encuentran los manglares. Entonces, y en todo el mundo, ¿no? En México tenemos muchísimas zonas Ramsar. Esta es una protección a nivel internacional. Entonces, nosotros nos unimos a estos tratados. Tenemos muchas zonas Ramsar que son manglares en México y todo el manglar, por la importancia que tiene ecosistémica, se considera dentro o más bien se le ha dado la categoría de zona Ramsar. Es porque es un país en donde se llevó a cabo el tratado y se le puso Ramsar, ¿no? Que creo que es de Vietnam, no recuerdo bien, pero es por esos lados. Ay, perdón, no sé de dónde es Ramsar, pero las zonas así se bautizaron como zonas Ramsar, son zonas de manglar. Ujú, Gracias, doctora. Un comentario de Blanca Adriana dice, efectivamente, doctora Zaira, el término de ecocidio no existe en el marco legal mexicano. ujú, Yo como perito ambiental he visto en los juicios de amparo que sustituyen el ecocidio por desequilibrio ecológico para señalar grandes afectaciones al medio ambiente. El desequilibrio ecológico sí está definido en la LEGEPA. ujú, sí, así es. Ujú, Tenemos una el daño pregunta. ambiental. Ujú, Tenemos una pregunta de Facebook. Tere Mari dice, me gustaría preguntar, ¿cuáles son las propuestas que deberían plantearse para solucionar las diferentes problemáticas de ecocidio en México? ujú. Bueno, yo creo que eso sí tendría que ser muy amplio, pero sí consideramos que debe de incorporarse el ecocidio como tal, porque si no, la ley tiene muchos recovecos, ¿no? Como decía la perito, eh, en cualquier momento tú te puedes zafar de ella, porque dices, bueno, no estoy cometiendo un delito como tal. Entonces, debe de definirse como tal el ecocidio. Con esta definición que se, bueno, proponemos, igual puede ser más amplia o puede ser otra,
pero con eso tú ya estás, digamos, ya tienes un amparo ante la ley de llegar y decir, bueno, voy a hacer mi denuncia o voy a empezar mi proceso porque hay un ecocidio como tal y la ley lo marca, pero mientras no existe en la ley, no hay forma, o sea, y en la ley de nada, ¿no? O sea, ni en la Constitución, ni en el Código Penal Federal, ni en la LEGEPA, y bueno, habrá que ver de cada estado, pero a nivel nacional no existe nada con lo que tú puedas proteger este tipo de actividades ecocidas. Ujú. Gracias, doctora. De Facebook, son abreviaciones, están medio raras, pero dice HBR. Ante la desaparición del INAI, ¿cuál es el panorama de acceso a la información? Me parece que ya se va a abrir una nueva secretaría. Miren, yo he utilizado tanto el IFAI como el INAI, que es una plataforma de transparencia, y los datos que les presenté fueron de hace 3 días de la plataforma nacional de transparencia. Sin embargo, la información no fluye. Pero les voy a decir porque quizá no tanto por las dependencias o no lo sé, sino porque uno desconoce la ley. Entonces, por eso es que hablo de una cultura en la legalidad. Ajá, o sea, tenemos que conocer la ley. Creo que ninguno de nosotros sabe cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones ante la ley. Entonces, pues uno pide información y yo, por ejemplo, pedí información y todo el mundo me contestó que no era competencia de ellos. Ajá. Y me hacen referencia a los artículos por los cuales no es competencia de ellos. Pero a la hora de que yo pregunto, bueno, entonces competencia de quién es, eso no les compete a ellos decir, sino a mí investigarlo. Entonces, esto se vuelve un círculo de si tú no tienes este conocimiento amplio, no vas a tener nunca la información porque son extensos y extensos. Yo tengo como 90 respuestas en donde me dicen que no es competencia de ese lugar donde yo pedí la información. Ujú. Gracias, doctora. Dice María de Jesús Pérez. ¿Se han hecho esfuerzos por impulsar cambios en la Constitución de México? Desconozco. Miren, el problema con la Constitución de México es que lo hacen los diputados y los senadores. Ajá. Cuando les digo que tuvimos este acercamiento, fue una cuestión porque a ellos les piden una cuota de propuestas. Entonces, para darles ciertos bonos, la gente que es abogada entenderá perfecto y los que tengan relación con abogados, con senadores y diputados lo entenderán también. Entonces, una vez que ellos hacen sus propuestas, digamos a fin de año, pues les dan unos bonos por haber tenido tantas propuestas. Entonces, cuando se propuso llevar el tema del ecocidio, era una cuestión de fast track. O sea, teníamos como una semana, después dijo, no, pues ya mejor no, porque ya tenemos la cuota de las propuestas hecha, y entonces se quedó congelado. Uno como ciudadano, que es lo que yo no he hecho, es porque, bueno, necesitaría juntar gente que también, y que hay mucha gente interesada en el tema, tendríamos que llevar la propuesta y luchar, como se hizo el derecho de los animales, y luchar todo el tiempo, ¿no? Estar pendiente de cómo va la ejecución de esta propuesta. Pero si no es por la parte ciudadana, es muy difícil que por la parte de las instituciones se tome esta cuestión en serio, ¿no? Gracias, doctora. Un comentario de Blanca Adriana. Sumamente importante este tema. Muchas gracias por la difusión. El tema da para más de una hora. Es insuficiente, pero agradezco el esfuerzo. Violeta, excelente tema. Mucho a tratar aún. ¿Cuáles considera que serían las medidas jurídicas a tomar para que respeten los ecosistemas frente a la contaminación que pueden fomentar las empresas privadas antes de llegar a un desastre mayor? Sí, qué terrible. Las empresas privadas y también nosotros como urbanos, porque también los desechos, aquí por ejemplo, en muchas ocasiones el desecho se iba al Atoyac y bueno, ya les mostré las fotos de cómo está el río Atoyac. Mm, Es, digamos, y me atrevería a usar la palabra porque de verdad lo es irrisoria la penalización que se da por los delitos ambientales, ¿no? O sea, creo que yo cuando lo leí, yo dije, bueno, ¿así lo quieres o de más risa? O sea, las penalizaciones son bajas, obviamente las grandes empresas nunca van a entrar a la cárcel porque pues son sociedades civiles, entonces a quién llevas
a juicio, ¿no? O a quién encarcelas. Y esto de que si pagas pronto pagas la mitad, o sea, es como una falta de respeto a todos los ciudadanos, porque en esta lucha, como dije, está el derecho civil. O sea, las comunidades están luchando por su agua, por su territorio, porque no les invadan las empresas. O sea, como dice, el tema da para mucho. Hay muchísimo que hablar respecto a esto. Entonces, las sanciones son irrisorias. Yo creo que ahí sí la LEGEPA y los allegados que tengan que establecer sanciones, eh, están como de mucha risa. Entonces, creo que ahí es en donde deberían de endurecer para que al menos les duela el bolsillo y empecemos a generar una conciencia ciudadana que afortunadamente ya está naciente y creciente, ¿no? Gracias, doctora. Comentario, Sergio Barreiro de la UAP. Muy interesante presentación con información relevante. Enhorabuena, doctora. Víctor, qué ponencia, qué ponencia. Muchas gracias. José Colina, Irán, no sé a qué se refería con eso. Irán. Excelente ponencia, gracias. De Alejandro Muñoz, Víctor Yannick Betancur Gordillo. ¿Cómo podríamos mejorar los procesos burocráticos de las instituciones y que asuman sus responsabilidades sin pasar la bolita de unos a otros? Eso es algo que no solamente en el tema ambiental, creo que todos los que somos ciudadanos en México penamos por esto, ¿no? Porque, bueno, te mandan a todos lados y nadie te resuelve nada. Entonces, es todo el sistema jurídico, por eso es que yo decía que era una revisión al marco, es todo el sistema jurídico que está diseñado de tal forma que en algún momento este, puedan ya, gracias José Colina, puedan dejarte ahí el proceso y ya no continúe. Entonces, sí debe de haber una reforma, pero una reforma al proceso jurídico que hay en nuestro país en todos los ámbitos, ¿no? En el federal y en el estatal y en el municipal. De ahí no hay otra manera, es que no hay otra manera, ¿no? Pero eso lo tenemos que hacer nosotros como ciudadanos, o sea, que organicémonos porque sí, las autoridades lo dudo mucho. Marisabel Ayala Nicanor, muchas gracias por la ponencia, doctora. Yo vivo en parte de la montaña alta de Guerrero. Soy bióloga egresada de la UAM Xochimilco. Aquí en la región donde vivo no hay interés por parte de las autoridades locales. A los presidentes municipales no les interesan nuestros recursos naturales. Solo a través de los núcleos agrarios nos hemos estado organizando. Nuestro río recibe las aguas directas del drenaje, no recibe ningún tratamiento, todos los productores requieren de aguas limpias para sus cultivos. Pues ahí donde desprende toda la alimentación local, regional y estatal, es lamentable que los temas ambientales no les interese a quienes podrían apoyarnos. Ujú, exactamente. Estamos en la misma dinámica con el Atoyac. El Atoyac llega a una presa aquí en Puebla, que es la de Valsequillo, y esa riega todos los cultivos de los alimentos que nos comemos. Entonces, estamos en las mismas. Entonces, miren, en algún momento hicimos el ejercicio porque tenemos que entrarle por la cultura ciudadana. No hay manera y presionar a las autoridades que para eso se les paga, porque de verdad, o sea, ya una vez que están electas, todo el mundo se lava las manos. No, no, hay una responsabilidad también por parte de ellos. Pero de alguna manera, cuando nosotros visibilizamos los servicios ecosistémicos de un lugar, la gente apoya el cuidado, ¿no? Aquellos que a lo mejor están insensibilizados en ese momento, empiezan a decir, mira, estas cosas se pueden hacer, yo no sabía que podíamos. Entonces, desafortunadamente luego estas cuestiones se salvan por el bolsillo. Entonces, cuando hay esta exposición de todo lo que puedes obtener de sistemas ecosistémicos de un lugar, la gente se va sumando, ¿no? Pero bueno, de ahí en fuera, pues sí, solo como ciudadanos organizados. Ujú. Ya por último cerramos con esta pregunta. Si hay más preguntas y la doctora así lo ve bien, puede poner su correo, doctora, en el Sí, chat. sí. Dice Teresa de León, gracias por su ponencia, doctora Zaira. Una pregunta general. ¿Qué Sí. tanto requerimos nuevos instrumentos jurídicos y qué tanto necesitamos que los que existen se hagan más robustos y se vigile su correcta aplicación? Eh, pues definitivamente debe de haber nuevos instrumentos jurídicos. O sea, los que están no están funcionando, ¿no? Y empezando
por la cuestión de las sanciones. O sea, si ya tenemos tipificados los delitos ambientales, ¿cómo es posible que la penalización por un delito ambiental sea nula, ¿no? Sea tan baja. Entonces, sí se necesitan instrumentos. Hay que revisar qué instrumentos tienen aquellos países que ya tienen tipificado el ecocidio dentro de sus códigos penales para ver cuál es el proceso que ellos siguen. Pero aquí en México hay que endurecer las sanciones de ambientales. No hay de otra, ¿no? Gracias, doctora. Sí, Y bueno, aquí ya les dice dejé mi José correíto. Colina que es en Irán donde se creó el Ramsar. Sí, Ramsar. gracias, sí, Gracias, muchas José. gracias. Bueno, pues el programa de investigación en cambio climático de la UNAM agradece su participación, doctora, dejando abierta esta opción para que siga con nosotros. Muchísimas gracias y de verdad le agradezco mucho que hayan estado en esta plática el día de hoy. Gracias. Hasta luego.